Buenas tardes a todos, querido público. Estamos otra vez aquí en el podcast Lo que cuentan los mineros. Estamos en la sección Lo que cuentan las historias de las minas de Nuevo León. El día de hoy me acompaña el presidente de la Federación de Mineros, el ingeniero Israel Méndez Becerra. Yo soy el ingeniero Jesús Ángel Garza y estamos el día de hoy con el experto historiador, el licenciado Macario Rodríguez Rivera. Mucho gusto, licenciado. Gusto tenerlo aquí. Israel, muy amable por su atención y por esta invitación que me hacen para conocer un poquito de nuestras primeras empresas en Monterrey, Nuevo León, o sea, Nuevo León básicamente y en su área metropolitana, ¿verdad? Es muy bueno que los que nos escuchen a través de estos medios sepan la historia de la industria en Nuevo León, la pujanza que hubo en aquellos años de los años 1900. Voy a ser lo más breve posible, pero me voy a ir rápido. Para que el auditorio que nos escucha y que nos ve a través de este medio, voy a hablar de dos temas. Las primeras empresas de Nuevo León, nuestros empresarios de aquellos años, la revolución industrial a partir de 1940, donde muchas empresas en Monterrey se crean. Ahorita les voy a decir más o menos una por una. Y aparte les voy a hablar un poquito del sindicalismo. Excelente. Del sindicalismo, porque el sindicalismo es muy importante, es una conquista muy importante que se consagra en nuestra Constitución. En el artículo 9 constitucional establece que los ciudadanos mexicanos podrán reunirse pacíficamente y formar asociaciones o reuniones, siempre y cuando sean de carácter privado y que no sea, con una buena visión, ¿verdad? Así es. Entonces, derivado de ese artículo 9 constitucional, se formaron las cámaras y se formaron los sindicatos. La Cámara de la Industria de la Construcción de la... Exactamente. Los patrones formaron cámaras. Okay. CAINTRA, Cámara de la Industria, CANACO, CANACINTRA, CONCANACO, Centro Patronal. Y son asociaciones empresariales que se reúnen para sus intereses. Okay. Y los trabajadores se reúnen en sindicatos o en unión de trabajadores, porque es muy importante eso que les voy a decir. Por ejemplo, la ley dice que eso fue en 1917, en la Constitución Política, ¿verdad? Pero hasta 1931, siendo presidente Pascual Ortiz Rubio, fue el que, se puede decir, el creador de la Ley Federal del Trabajo. Okay. Ahí ya ahora sí dice que los sindicatos estarán formados por trabajadores para estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Okay. Estudio, mejoramiento y defensa. Esa es la función de un sindicato, ¿verdad? Y ya con esa regla, pues ya se forman los sindicatos y dice, no podrán ser miembros del sindicato. Eso dice la Ley Federal del Trabajo. Los que realizan trabajos de inspección, de vigilancia, de administración y otras. O sea, esos van a ser empleados de confianza. Okay. No pueden ser trabajadores, no pueden ser sindicalizados. Pero bueno, la costumbre fue otra. Digo, en buena... Que ahorita en la actualidad hay sindicalizados y empleados de confianza. Empleados de confianza, parte, exactamente. Pero les voy a decir de una sociedad que se llama Sociedad Cuauhtémoc, muy famosa. Cervecería, que esa no nació y se inscribió como Sociedad Cuauhtémoc, muy famosa en 1918, cuando ya estaba autorizada por la Constitución, ¿verdad? Pero ahí, como dices tú, ahí no había sindicalizados, nada, todos eran trabajadores, a todos se les trataba igual, empleados y trabajadores, parejo. Por eso se llama
Sociedad Cuauhtémoc y Famosa. Y de ahí ya nacieron otras empresas. Bien, vámonos a los antecedentes históricos que yo quería comentarles. Adelante. Por ejemplo, en 1864, coincide, no es cosa mía ni la inventé, coincide que cuando el emperador Maximiliano comentó que había que fomentar las empresas, ¿verdad? Y se crean en Nuevo León la primera empresa textil, la Leona Textil y todo, en La Fama, en Santa Catarina. Ahí era Citza, ¿no? Bueno, eso fue después. Ah, fue. Eso fue en 1864. Okay. Cervecería, bueno, era Santiago Vidaurri, era el que más o menos gobernaba aquí en Nuevo León, ¿verdad? Fueron varios gobernadores, pero entre ellos Santiago Vidaurri les tocó ese tiempo de apoyar al imperio, ¿verdad? De Maximiliano, qué bueno. Inclusive a Vidaurri lo vino fusilando Juárez porque se acordó Juárez que una vez no le dio la bienvenida a Monterrey, pero bueno, son cosas que las voy a decir después. Entonces, ya dijimos que fue la Leona Textil, y luego en 1890 nace la cervecería Cuauhtémoc y Famosa. La cervecería Cuauhtémoc y Famosa gobernaba o acababa de entrar como gobernador Bernardo Reyes. Bernardo Reyes venía de Jalisco, él no era neoleonés, más sin embargo era una imposición, bueno, era una imposición que trabajó muy bien y que hay buenos recuerdos como gobernador. Era una imposición de Porfirio Díaz. Okay. La misión de ella es controlar a Treviño y a Naranjo y a todos ellos, ¿me entiendes? Porque eran los que mandaban aquí, pero no querían mucho a don Porfirio. Entonces lo mandaron como un apaciguador. Pero ya se quedó aquí el apaciguador. Y con Bernardo Reyes crecieron algunas industrias muy importantes. ¿Se puede decir que don Porfirio era como que un dictador? Pues estuvo 33 años. ¿Esa elegía solo? Estuvo 33 años, nomás que mucha gente no conoce que don Porfirio, fíjate, don Porfirio le daba la bienvenida a todos los capitales, y muchos capitales de Estados Unidos sobre todo, pues metieron las empresas aquí porque les convenía, ¿verdad? Metieron los rieles, las vías de ferrocarril, entre ellos la de fundidora. La fundidora fue en 1900. Ya dijimos que cervecería en 1890, la fundidora en 1900, Vidriera Monterrey en 1909. Después viene Cementos Mexicanos también en 1904. ¿Se puede decir que Fundidora fue la segunda empresa que llegó aquí a Monterrey? La segunda empresa grande, Fundidora Monterrey. Sí, exactamente, Fundidora Monterrey. Y le decían la maestranza. La maestranza porque allí, sin querer, era una bola de oficio. Los trabajadores mecánicos, albañiles, electricistas, torneros, acereros, y todos esos oficios. De ahí vino el nombre al fraccionamiento Buenos Aires. Cuando se creó el fraccionamiento Buenos Aires, pusieron esos nombres a las calles. Sí, bueno, dependiendo la profesión de cada persona. Sí, ¿no? Sí. Entonces, voy a hablar un poquito de los fundadores, ¿verdad? Don Adolfo Prieto, ¿verdad? Bien, nos pasamos a Vidriera Monterrey, 1909. Después, los señores Sada, Andrés Quesada, Roberto Quesada, Camilo Quesada, Diego Quesada, Fernando Sada, todos ellos hijos de don Francisco Quesada. Luis Quesada, que fue el creador de la Sociedad Cuauhtémoc y Famosa, Luis Quesada, en 1918, ¿okay? Luis Quesada. En fin, nace ahora sí el emporio industrial grande, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Vidriera ya se subdivide en Videoplano, en Vidrios y Cristales, en Fama, en embotelladora, embotelladora Vidriera Monterrey, ¿verdad? Vidriera Monterrey era embotelladora, así se llamaba, embotelladora Vidriera Monterrey. Bueno,
ya después, de ahí mismo, estos mismos señores, Sada García, don Roberto, don Andrés, crean lo que se llama Troqueles y Esmaltes, una empresa dedicada a crear artículos de peltre bañados a color, ¿verdad? Entonces, eso fue en 1930 y ya en el 35 vienen otras empresas, por ejemplo la Harinera Santos, o sea, de los señores Santos, ¿verdad? A la que era Gamesa antes. Sí, exacto, todos ellos, pues ellos lo controlaban la harina y todo eso, ¿verdad? Y eran los inversionistas, capitalistas, ¿verdad? Sí. Los señores Sada, los señores Muguerza, los señores... Bueno, ya después ya hablamos de cementos, de Viviera, de la Harinera Santos, Troqueles y Esmaltes. En el 36 viene más o menos Ladrillera Monterrey, cuyo dueño principal es Bernardo Elosúa, don Bernardo Elosúa. Ya los hijos de él yo lo conocí, o sea, porque lo conocí en la política, que es Toño Elosúa Muguerza, ¿verdad? Es el que sucedió en ese aspecto a don Bernardo. Ellos son de Ladrillera Monterrey. Por eso hay una colonia que se llama La Ladrillera. La Ladrillera. Está acá en Revolución. Exactamente. Ahí por donde está Nuevo Sur ahorita. Exacto. El Nuevo Sur, de hecho, precisamente, ¿verdad, licenciado? El Nuevo Sur, ahí estaba ubicada la Ladrillera. Ahí estaba la empresa Ladrillera Monterrey. ¿Ok? Después los señores Zambrano, o sea, Guillermo Zambrano, Roberto Zambrano, su papá de ellos, crean una empresa que yo conocí, que es muy famosa, más que ahora le cambiaron el nombre, se llama Metalsa. Pero era antes, cuando yo la conocí, que mi padre formó el sindicato ese, era Manufacturas Metálicas Monterrey. Estaba en la calle Churubusco. Y a un ladito había una empresa que se llama Focos, también de ellos. Era la Philips. También. Bueno, esa es otra, la Philips. Sí, exactamente. Prolongación Madero y Constituyentes de Nuevo León. ¿Ah, sí? Órale. Bueno, precisamente eso es de los señores Zambrano, ¿sí? Okay. Que ya después se convirtió en Metalsa. Así como en el año, cuando llega Manuel Ávila Camacho, fíjate, después de Cárdenas llega Manuel Ávila Camacho, el presidente Caballero, porque dicen que no era malo, digo, sinceramente, a comparación de otros, ¿verdad? Ya ves que, mira, nos gobernaron en México puros generales y puros matones, y unos se mataban a otros, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, si decimos, pues Venustiano Carranza era general, ¿verdad? Lo mató lo del grupo de Agua Prieta Sonora, o sea, lo vino matando Álvaro Obregón, Calles y de la Huerta y otros, ¿no? Que eran de Sonora. Ellos son los que, como no le dieron la presidencia a Álvaro Obregón, se enojó y lo persiguió cuando iba rumbo a Veracruz y allá pues... ¿Lo fusilaron? No, se lo echaron dormido, vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero seguir hablando de las empresas, ¿verdad? Claro que sí, adelante. Ya después, cuando viene la Revolución Industrial, en 1940, mi padre, que es don Evaristo Rodríguez García, fundador de casi todas estas empresas, de los sindicatos de todas estas empresas, menos de fundidora, ¿okay? del sindicato, porque la empresa ya se decía... Sí. Oiga, ¿qué sindicato era? ¿Era blanco? ¿O era sindicato rojo, como le dicen ahorita? Ahí está, precisamente esa es la diferencia. Que mi papá fundó los sindicatos autónomos. Le puso autónomos porque exactamente los rojos, o sea, los sindicatos comunistas decían que eran los blancos, y los blancos, pues que eran los rojos porque eran comunistas. Porque, eran como que choque, los rojos. Pues era la CTM en aquel entonces, digo, lo fundó Lombardo Toledano, que era Vicente Lombardo Toledano, el fundador de la CTM, pero su filosofía era más que nada roja, ¿verdad? Era como comunista, ¿verdad? Pero era el consentido de Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas le dio apoyo a Vicente Lombardo Toledano en aquellos años para que fundara la CTM. Esto fue en 1936.
en febrero, el 24 de febrero de 1900, pues ya vamos a llegar, ¿no? Ya casi Bueno, el 24 de febrero de 1936 se funda la CTM. Sí, pero no tenían empresas, porque todas las tenía la CROM. La CROM es Confederación Regional, algo así, ¿no? Exactamente. De organizaciones. Oye, ingeniero, me disculpas, qué bueno que sabes. Organizaciones, no sé. Bueno, es la Confederación Regional de Obreros Mexicanos. Okay. Pero su fundador, pues es Luis N. Morones, Luis Napoleón Morones. Carranza lo ayudó para que fundara esa federación de trabajadores, porque ahora sí ya se permitía los sindicatos, ¿verdad? Entonces llegó a crecer tanto la CROM que en 1928, cuando matan a Álvaro Obregón, dijo Luis N. Morones: yo quiero ser presidente de la República, porque yo tengo 2 millones de afiliados, 2 millones de afiliados. ¿Ya está seguro? Y Calles le había dado un puesto que era 3 puestos. Okay. Luis N. Morones era secretario de Industria, secretario de Comercio y a la vez era el líder de la CROM, ¿verdad? Entonces llegó a obtener tanto dinero lícito, porque era dinero de las cuotas de los trabajadores. ¿De los trabajadores? Sí, vamos a suponer que le quitaba 50 centavos al mes, 50 centavos al mes. En 2 millones de afiliados, pues es un millón. Entonces, por mes. Llegó a tener tanto dinero que ya quería ser el presidente. Cuando se echaron a Obregón, le dijo: hey, le dijo Calles, yo mero. Entonces, no, pues Calles lo conocía, puesto que pues, era el de Industria y Comercio y perdón, era el secretario de Industria, Comercio y Trabajo. O sea, él manejaba las 3. Y como te digo, aparte era el líder sindical. Entonces era un súper secretario, que en aquel entonces se llaman ministros. Ministros en este caso, ministro del Trabajo, ministro de Industria, ministro de Comercio. Era mucho el poder que tenía Luis N. Morones. Llegó a tener tanto poder que le dicen a Calles: oiga, presidente Calles, ¿qué significa CROM? Y entonces Calles burlonamente le decía: pues CROM, no me decís, CROM es como roba oro Morones. y luego Morones se la devuelve: no, es al revés, más oro roba Calles. ¿Se la devolvió? Se la devolvió, sí. Todo en ese entonces no existía Agustín Serna y todo eso. Bueno, no hay que confundir CROM con CROC. Okay. No, yo lo pregunto porque mucha gente ha de preguntar que nos está viendo ahí. ¿Cuándo entra la CROC? Bueno, fíjate que ahorita te voy a decir un detalle. La CROC fue la fundó Miguel Alemán. Okay. Cada presidente funda una organización. Una organización. Esa es una organización que Miguel Alemán, también para quitarle fuerza a otros, crea la CROC. La CROC. Y uno de los, yo conocí a varios, ¿verdad? Entre ellos don Eleazar Ruiz Cerda, ¿verdad? Pero te voy a decir sinceramente, Eleazar Ruiz Cerda trabajó de obrero en vidrios y cristales. ¿En vidriera? Sí, dependía de vidriera, sí, pero era vidrios y cristales, ahí se llamaba, en la colonia vidriera. Pues los riles, ¿no? Exactamente. Lo que debo entender es que era trabajador y luego hay oportunidad al fundar entonces se van. Hay un señor, muy buena gente de la CROC que yo conocí, se llama José González Alvarado. Era de la CROC, de los fundadores de la CROC. Lo recuerdo muy bien porque él en 1962 acompañó a mi padre a varios países de Europa, de Alemania, Francia. Sí, a mi padre, don Evaristo Rodríguez García. Él organizó una especie de, claro, con apoyo del gobierno federal, ¿verdad? Le llaman una jornada laboral, de donde se fueron los principales líderes de aquí, de Nuevo León, con los de México y esto y lo otro, ¿verdad? Para saber cómo trabajan,
cómo trabajan en cada uno de los países, los obreros, qué prestaciones tienen, qué facilidades tienen, cómo viven, o sea, cuánto tiempo laboran y las condiciones de trabajo, prestaciones. Exactamente. Entonces, resulta que finalmente no escoge Calles, no escoge a Luis N. Morones, escoge a Emilio Portes Gil, porque Emilio Portes Gil también decía, oye, yo soy el secretario de Gobernación, yo sigo, según te portes, Gil, según te portes. Sí. Entonces, cuando matan a Obregón, esta es guasa, ¿verdad? Pero es historia, pero es verdad. Cuéntala. Decía el pueblo, la gente, le decían a Calles, porque sabía que éramos muy burlón, Calles. Oye, Calles, ¿quién mató a Obregón? No fue nadie, o fuimos todos. Decía, fuimos todos, no fue nadie. Así decía él. Y luego, pero acá entre la gente decía, hey, ¿quién mató a Calles? No, perdón, ¿quién mató a Obregón? Cállese, señor, y pórtese bien. O sea, dando referencia. O sea, que Calles y Portes Gil se lo echaron. Se lo echaron. Pues, cállese, señor, y pórtese bien, ¿verdad? No, ese Calles fue un bandidazo de primera, ¿verdad? En lugar de unir, no. Raro, no hay. Pero él fue el que puso a Emilio Portes Gil 2 años, y luego en unas elecciones simuladas a Pascual Ortiz Rubio 2 años, no aguantó Pascual Ortiz Rubio, dijo, no, mejor me voy. Pero Pascual Ortiz Rubio fue el creador de la Ley Federal del Trabajo, hay que reconocerlo. Y luego fue el pionero. Sí, de la Ley Federal del Trabajo. El lápiz y escribió. Exactamente. ¿Qué se va a hacer? Y lo puso a nivel de Constitución para que se implementara en el artículo 123 constitucional. Okay. El artículo 123 constitucional es muy importante porque dice más o menos así, mi padre lo interpretaba así: el salario mínimo, que ahorita está de moda la plática, el salario mínimo deberá ser suficiente para alimento, vestido, educación y habitación. O sea, el trabajador debe completar con todo eso, pero con un salario mínimo, ya sabemos que no, ni con 10 mínimos, ¿verdad? Referente ¿de dónde sale la palabra salario mínimo? El salario mínimo. ¿Cómo saben ellos de que el salario mínimo? Sí, pues no le ponen salario máximo. Ándale. No, y ahorita aplican nada más el aumento del salario mínimo. Entonces, si tú no ganas el mínimo, entonces no tienes derecho al aumento, ¿no? ¿Y cómo se basan en que sea el salario mínimo? Sí, exactamente, tiene que ser, se puede decir, no en cascada, sino hacia arriba, ¿verdad? Porque si yo soy ingeniero y gano 5 salarios mínimos, pues también tengo derecho al porcentaje que aumentó el salario mínimo, ¿no? No, pero ahorita nada más se fijan en el salario mínimo, ¿verdad? Bueno, voy a concluir un poquito porque estamos hablando ya nos metimos en sindicatos, ¿no? Pues es importante porque en los mineros pues, también hay sindicatos. Claro. La CROM se puede decir que ya perdió fuerza porque Cárdenas le dio fuerza a la CTM. La CTM nació con los, ¿cómo se llaman los cable? Los tranvías. Los tranvías. Los tranvías, los petroleros, los electricistas, todo eso se fueron a la CTM. O sea, puro sindicato oficial. Oficial significa que trabajan para el gobierno, ¿verdad? No había más. Entonces, como no había más y la CROM todavía vivía, empiezan a quitarles los sindicatos a la CROM y ya se pelea la CROM con la CTM. Sería la lucha de ¿cómo se llama? De yo soy mejor que tú y la competencia. Sí, bueno, los dos querían ganarse el apoyo del presidente. La guerra justa. El apoyo del presidente en turno, ¿verdad? Ahí Cárdenas
Cárdenas tenía a Vicente Lombardo Toledano, ¿verdad? Entonces ahí nació Rojo, el sindicato. Por eso, porque él era comunista, abiertamente, de los fundadores del Partido Comunista y de la CGT, OGT. Caray, ¿cuál es esa? Bueno, Organización General de Obreros, Campesinos y Trabajadores. Bueno, sí cambia la cosa. Sí, porque... El gráfico es OGT. Sí. Esa es y hay otra que la raza dicen peor. No, es otra cosa, sí. Bueno, ya llega Cárdenas, ¿verdad? Pero Cárdenas lo primero que hace Cárdenas, nomás llegó, lo escogió Calles, fue el último error que hizo Calles. El último error. Calles escogió a Cárdenas, no Cárdenas ganó esto, no. Calles escogió a Cárdenas. Y Cárdenas, como ya le conocía todas las mañas, lo que hizo fue, Cárdenas entra el 1 de diciembre del 34. Y el 35, en febrero, marzo, ya está expulsando a Calles para allá. No, pero expulsa a Calles y expulsa a nuestro amigo del que estábamos hablando, el de la CROM. ¿Verdad? Lo expulsa. ¿Supo cómo sea el movimiento? Sí, lo expulsa porque le estorbaban a Cárdenas, ¿verdad? Digo, ahora la CTM va a ser mi aliada y Entonces era el 36, por eso es muy importante, era febrero del 36. El 35 expulsó a Napoleón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que echa los ojos Cárdenas a Monterrey, ¿sí? Y los echa a Vidriera Monterrey. Y a como de lugar se quiere apoderar de Vidriera Monterrey. En Monterrey vivíamos tranquilos. Ya sabíamos que había sindicatos, porque los acaban de crear, ¿verdad? El derecho a sindicalizarse en el 31. Pero en el 36, Monterrey vivía tranquilo con las empresas que tenían. No tenía que andarse cuidando de nadie, ¿verdad? La CROM lo respetaba a Nuevo León, pero Cárdenas dijo aquí mero. Y se quiso meter a Vidriera Monterrey. Oiga, Lick, y ahorita que estamos hablando de todos los sindicatos y todo esto, aprendiendo grande tanto del ingeniero como de usted, como historiador, la revolución industrial de Monterrey, para usted, en base a su experiencia, a todo lo que ha visto en la historia, ¿qué cualidades distinguen a un líder sindical? Pues, primeramente, que el líder debe ser honesto, debe ser trabajador, debe ser visionario. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estuvimos? Para mejorar a mis agremiados, ¿verdad? Mejorarlos, pero mejorarlos de verdad. Y por eso nace el sindicalismo autónomo. No me confundas con los blancos, ni me confundas con los rojos. Yo soy autónomo. Eso era la frase de mi padre, ¿verdad? Claro, empezó a verse la necesidad de formar el sindicato autónomo. Y el primer sindicato autónomo que se forma es el de troqueles y esmaltes. Troqueles y esmaltes. Ahí donde me dice que su papá... Mi padre era el secretario general, por ahí les voy a enseñar la fotografía, ¿sí? Donde está mi padre, está don Gustavo Tamés Cantú, otro fundador de los sindicatos autónomos, don David Galván Morquecho, eran obreros de troqueles y esmaltes. Mi papá era prensista, porque ahí hacían estaba en el área de manufactura. Sí, de la lámina, de ahí cortan y troquelan lo que es la vasija, el sartén, la cafetera, el baño, la tinaja, todo, las ollas, todo. Ahí, lo troquelan. Los sartenes, los troquelan, los mandan al ácido para que se les caiga el aceite que viene de la lámina. Y luego ya le dan un primer esmalte, que se llama esmalte base, un color oscuro, ¿verdad? Y luego ya después esmalte color. Entonces ocupaban muchas damas. Nomás que les voy a decir algo muy interesante que nadie lo sabe,
Nadie lo sabe, pero se van a sorprender. Los libros de historia dicen, no, porque elecciones del partido que ganó Fulano y que ganó Pengano y que hizo otro. Falso, falso. En 1938, cuando mi padre funda Troqueles y Esmaltes, el sindicato de Troqueles y Esmaltes, así lo registra, sindicato único de trabajadores de Troqueles y Esmaltes, tenía mucho personal femenino, que es el de que da color a las piezas. Mucho. Los pintaban. Exactamente. El diseño, la decoración. Todo, sí, decoración sí se llamaba, otro departamento se llamaba decorado. Y esmalte color. ¿Ok? Bueno, había un 40% de mujeres, de damas, y el 60% eran caballeros. ¿Okay? ¿En qué año era? Te estoy hablando de los años 30 de los 30 hasta que quebró los 86, 87. Y en esos años, licenciado, a las mujeres bueno, se les hacía válido los mismos derechos. Para allá vamos. Para allá vamos. De igualdad de género. Ya mi padre ya había fundado el sindicato de Troqueles y Esmaltes, y los señores Ada, don Roberto y don Rómulo le dicen, oye, Evaristo, necesitamos que te vayas, por favor, a una empresa que va a fabricar lo mismo de aquí, de Troqueles. Se va a llamar Queramos, allí por la colonia del Prado. Ah, ok. Es por la Plaza de Toros, ¿verdad? Exactamente, la Plaza de Toros. Y le dicen, Evaristo, pues, fórmate el sindicato, pues, está muy contento contigo las muchachas, y forma el sindicato de Queramos en 1943, ¿sí? O sea, estuvo 10 años en Troqueles, papá, y 11 años en Queramos, y 25 en Celulosa. Para allá vamos. Entonces, ¿qué crees que le dicen las damas? Porque mi papá era campeón de natación nacional, estatal e internacional. En natación. Pero se especializó en nado por 6 kilómetros. O sea, maratón acuático. 6 kilómetros nadando. Bueno, ok. Y debido a eso está en el Salón de la Fama. Okay. Bueno, mi padre lo que saca aquí tenía ángel porque caía muy bien a todo el mundo, y entre ellos a las damitas de ahí de Troqueles. También de Troqueles lo van a ver. Troqueles y Queramos, y ya después Plásticos Arcesa, y luego la embotelladora Coca-Cola, que no se llamaba así, ¿verdad? Se llamaba Bebidas Mundiales. Bueno, ya se llama Arca, Bebidas Mundiales, sí, pero en ese entonces el sindicato se llamó Sindicato de Embotelladora Coca-Cola. ¿Ok? Bueno, las damas se reúnen y le dicen a mi papá, oye, Evaristo, ¿por qué no contiendes en algo? ¿Políticamente? Sí, políticamente. Y le dice, pero pues, sí, está bien, pero ¿por qué? Porque nosotros no votamos, las mujeres no votaron con Venustiano Carranza, ni con Álvaro Obregón, ni con Calle, ni con Pascual Ortiz Rubio, ni con Abelardo L. Rodríguez, ni con Lázaro Cárdenas. El que vino abriendo los ojos fue Miguel Alemán, que fue del 46 al 52. Pero hubo un diputado del PAN, de esa época, sí, que se llama Antonio L. Rodríguez, con el que mi padre tuvo una amistad, y le dijo, oye, queremos que en tus propuestas esté el voto de la mujer, porque no votamos. Ya está. Entonces don Antonio L. Rodríguez pide que sea un derecho que se le reconozca en la Constitución. Fíjate nomás. O sea, que la mujer tenga voz electoral. Sí, que vote, no votaba. ¿Y quién que tenga voz electoral? Voz ciudadana, ¿verdad? Sí. Entonces, Miguel Alemán deja pasar nomás escucha, pero no hace nada, Miguel Alemán. Pero entra Ruiz Cortines y se la fusila. Se fusila esa propuesta y la hace realidad.
Y fue hasta 1953 cuando nací yo, porque yo soy del 53 de septiembre, del 19 de septiembre del 53. Y en el 53 es cuando nace el voto de la mujer, por primera vez. Pero no lo ejercen hasta el 56. O sea, cada 3 años. ¿No? Duró 3 años fundado por así decir, el derecho. Sí, el derecho, pero no lo practicaron hasta la próxima elección. ¿Sí me entiendes? Entonces ya... Que le tocaba al otro presidente. Ya le tocó. Bueno, Ruiz Cortines ya se lo fusiló y Ruiz Sí, Cortines... pues, le tocaba al otro, aprovechó esa oportunidad para meterles al padrón. Exactamente. Esa es una conquista que, con orgullo se los digo, es una conquista que nació de las empresas de troqueles y esmaltes que éramos Vidriera, Videoplano, Fama, todos ellos que conocían a mi padre. En la Coca también había mujeres, ¿verdad? Claro, en la Coca-Cola muchas mujeres. Sí. Pues, Estaba en producción. aunque eso fue hasta el 52, lo de la Coca-Cola, pero sí, está bien. Porque yo cuando nací, mi padrino fue Reinaldo García, no Reinaldo. Reinaldo García fue mi padrino según el acta de nacimiento mía. Y Reinaldo García lo conocí porque, como te digo, mi padre era el fundador del sindicato de embotelladora Coca-Cola, ¿verdad? Y Reinaldo era el gerente de recursos humanos, que en aquel entonces le llamaban gerente de relaciones laborales. ¿Okay? Bueno, eso es nomás un poquito de historia. Pero sí quiero, ya hablando en lo que estamos. Es un programa. Sí, podcast, sí, quiero que sepan 2 cosas. Todos los presidentes eran matones, ¿eh? Bandidos. Matones. No conocían ustedes. Todavía no. No conocían, sí. No conocían que, por ejemplo, que Venustiano Carranza mandó a matar a Emiliano Zapata. Al bigotón. Sí. A Emiliano Zapata a través de Guajardo, ¿verdad? A través de Guajardo, uno de aquí de la zona esta, ¿verdad? Sí, de Nuevo León. Sí, Nuevo León, sí. Sí, lo mandó que se llama la Avenida Fleteros, ¿cómo se llama? Rodríguez, ¿no? Pablo González. Pablo González. Pablo González era el general que también quería ser presidente. Ese Pablo González, con Venustiano Carranza, ¿verdad? Y le dijeron que hiciera méritos, que matara a Emiliano Zapata. Y lo mató. Contrataron a Guajardo engaña a Zapata y en la hacienda que tú ya sabes cuál, ahí mataron a Emiliano Zapata. Pero, fíjate tú, Lalo, que este canijo de Carranza mandó matar a Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, el cañonero. ¿Es el de la avenida que está allá por San Nicolás? No, Felipe Ángeles es bueno, puede que haya sido, pero Felipe Ángeles hay una colonia, Felipe Ángeles. Creo que hay una avenida. Felipe Ángeles fue el protector, fíjate, fue el protector del cañonero de Madero. Y luego de Francisco Villa, ¿ya? Y la historia no dice la historia, es la verdad. Felipe Ángeles era el cañonero, el que estaba preparado, el que había estado en colegio militar, el profesor, el director del colegio militar, el experto. Él fue el que en 1915, en la guerra que tuvo Villa contra Obregón en Irapuato, por eso le llaman el manco de Irapuato, ¿verdad? Porque Felipe Ángeles, al soltar el cañonazo, le mochó el derecho. Le mochó el brazo derecho y Obregón estaba en un baúl del ferrocarril, vaya. Entonces, hospital. Entonces, cuando ve que le faltaba agarra una pistola y... Se da en la cara. Literal, no aguantó. Se suicidó. No tenía balas. No, hombre. Se quedó nomás. Se salvó. Se iba a suicidar porque, pues, ¿cómo, güey? ¿Y luego? Entonces le dicen, general, le dicen a Obregón, aguante. O sea, ya se iba a matar y ya hubiera ganado Villa, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Sí. Pero aguantó, hospitalizado 2 o 3 días y luego Villa dice, Villa ya retirada,
retirado. O sea, que se puede decir que la falta de munición le salvó la vida. Sí, la falta de la munición, no, pues no se suicidó porque, Porque no había con qué. sí, porque ya estaba muy lastimado él, ya se había rendido ante Felipe Ángeles, porque dijo, fue ese cabrón de Felipe Ángeles que, digo, así dijo, ¿no? Sí. No es palabra mía, ¿verdad? Bueno, entonces ya, ¿cómo ve? ¿Estamos bien? Sí, vamos bien. Bueno, Usted mira, vamos a concluir en este aspecto. Puros generales fueron desde Carranza, Adolfo de la Huerta, Adolfo, no el otro victoriano, no. Adolfo de la Huerta, que era de Agua Prieta, Sonora, que fue el que le hizo la cama para que Obregón entrara como presidente. ¿Sí? Y luego Obregón, y luego Calles, y luego Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas, Manuel Ávila Camacho fue el último general. Último general, Manuel Ávila Camacho. Y ahora sí siguen los abogados. Los abogados son Miguel Alemán, que era el secretario de Gobernación de Manuel Ávila Camacho. Secretario de Gobernación de Manuel Ávila Camacho. Y luego de Miguel Alemán le sigue Ruiz Cortines, el que dio el derecho al voto de la mujer. Okay. Pero él era el secretario de Gobernación de Miguel Alemán. ¿Y Adolfo Ruiz Cortines era licenciado? Sí. Ahí va el detalle. ¿O era embargaplanchas? No. Era general y era abogado. Y gracias a eso fue el presidente. Porque Lázaro Cárdenas, cuando él terminó, él quería imponer a su candidato. Él quería a Francisco Javier, ahorita le digo, el apellido, Mujica. Francisco Javier Mujica era el consentido de Lázaro Cárdenas y lo iba a hacer presidente. Pero en aquel entonces los gringos ya metían desde siempre. Ya metían la mano. Digo, como ahorita. No quiero eso. Fíjate. Y Lázaro Cárdenas tuvo que inclinarse por Manuel Ávila Camacho, porque les estaba comiendo el mandado Antonio Almazán, digo, el general Juan Andrew Almazán, y le estaba comiendo el mandado al que fuera candidato, en este caso Qué raro que ahorita no se ve eso en México. No. En el siglo XXI, ¿no? Bueno. Todo es legítimo. Entonces, ya quedamos que ahora son los abogados, ¿verdad? Miguel Alemán. Entonces Cárdenas dice, no, bueno, si no quieren a que sea otro. Después de Alemán. Y dijo Alemán, no, el presidente soy yo, dijo Alemán. El presidente soy yo soy el que escojo. Entonces, dijo Cárdenas, pero es que ustedes son muy rateros, los civiles, los abogados son muy rateros. No, tú no. Bueno, total que Miguel Alemán dice, pues, yo quiero un abogado. Y Cárdenas dice, no, yo quiero un militar. Y Manuel Ávila Camacho, que era dijo, ¿sabes qué? Que Ruiz Cortines sea el próximo presidente porque es militar como tú lo quieres, Cárdenas, y es abogado como tú lo quieres, Miguel Alemán. Y gracias a eso, como dices tú, él fue el presidente. O sea, que la licenciatura y sus conocimientos. La abogacía, sí. Ahora, ya van dos abogados, ¿verdad? Ajá. Alemán y Ruiz Cortines. Cuando termina Ruiz Cortines, había que escoger otro, y Ruiz Cortines escoge al que fue su secretario del Trabajo, López Mateos. Adolfo López Mateos era el secretario del Trabajo de Ruiz Cortines. Entonces, es abogado, pero no es secretario de Gobernación, es secretario del Trabajo. Secretario del Trabajo. Sí. Entonces, licenciado también. Licenciado, claro. Ya de ahí puro licenciado. Y te voy a decir, López Mateos, secretario del Trabajo de Ruiz Cortines, del 58 al 64. Y el secretario de Gobernación de Adolfo López Mateos era Díaz Ordaz. Entonces Díaz Ordaz, otra vez, el secretario de Gobernación ocupa la presidencia. Y luego de Díaz Ordaz sigue Echeverría, era el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, que fue el del 68 y fue el del 71. A ver. ¿Qué partido dominaba? Pues ya sabes. Verde, blanco y rojo. Fíjate, ¿qué cosa?
sea, que el PRI Sí, tiene... además que fíjate cómo estuvo. Mira. Entra un presidente y se quiere sacudir del que pasó. Calles es el que funda el PNR, Partido Nacional Revolucionario, en 1929. PNR. Con los colores verde, blanco y rojo. como la bandera. Sí. Entonces, como Cárdenas expulsa a Calles y Cárdenas hace una nueva central que se llama CTM, entonces Cárdenas necesitaba poder. Expulsa a Luis N. Morones, a Luis Napoleón Morones, y expulsa a Calles para Estados Unidos. Allá sí son bienvenidos los que obedecían. Bueno, pues resulta que estábamos con López Mateos, ¿verdad? Y luego Díaz Ordaz. Entonces, Díaz Ordaz pues, fue el secretario de Gobernación de López Mateos y Echeverría fue el secretario de Gobernación de Díaz Ordaz. Y Echeverría no quiso a Moya Palencia, que era el secretario de Gobernación. Oiga, licenciado, una pregunta. Sí. En esos tiempos, en esas épocas que regían estos personajes, ¿cómo se veían vistos los derechos de los mineros o los trabajos de los obreros que trabajaban? ¿Eran respetados o qué faltas había? Ay, los mineros son los más sufridos y el trabajo más sufrido, y debido a ellos cayó el porfiriato. Órale. Debido a los mineros cayó el porfiriato. Déjame decirte por qué. El día 1 y 2 de junio cruzaron los Rangers, no de Texas, estos eran los Rangers de Arizona. Los Rangers de Arizona, que son, tú sabes, son soldados, policías, no sé qué de allá de los Rangers, a caballo, ¿verdad? Se cruzan a Cananea, Sonora, porque los mineros eran exigentes y quisieron hacer una huelga. Y don Porfirio, el primer conciliador que hubo, no concilió nada. ¿Huelga sindical o huelga obrera? Huelga obrera. No, pues, porque no quería sindicato. No, el sindicato ya estaba formadito. Nomás que hubo 23 muertos, mineros muertos 23 y otros 23 heridos. Pero ¿quién los mató? Los Rangers vinieron a matar. Y el canijo de aquel entonces, don Porfirio Díaz, no nos defendió. Eso fue en 1906. Y en 1907, en Veracruz, con los algodoneros de Veracruz también se rebelaron contra Porfirio Díaz y por una huelga que querían hacer. Entonces, no respetó don Porfirio el derecho de huelga. ¿Y usted por qué considera que no los quiso defender? Porque don Porfirio, él fue el que dejó entrar a los gringos para que nos robaran, para que se robaran. Vamos a empezar por fundidora. La fundidora de fierro y acero, que fue en 1900. ¿Saben por qué se creía la fundidora y gracias con qué materia prima es la palabra, verdad? El carbón mineral lo traían de acá de Musquis, de la zona carbonífera de Coahuila, ¿verdad? Por eso Monclova tiene allí muy cerquita el carbón, ¿verdad? Monclova. Y por eso se funda Altos Hornos de México, ¿verdad? Bueno, y la fundidora, el tren que viene de allá de Musquis, de Monclova, ese se trae el carbón. La materia prima A Monterrey, para los hornos, ¿verdad? Okay. Y en Durango hay un cerro del Mercado, que ya se lo echaron, ya lo acabaron, ya no quedó nada. Pero ese cerro tenía una tierra ferrosa, oscura, color marrón. Por las altas cantidades de hierro. Exactamente, y esa arena, porque era arena, tierra. Sí. Esa se la traían a la fundidora y la fundían, y de ahí nacía el fierro. La beneficiaba y la fundía. Ajá. Exacto. Entonces, ese sí es el orgullo de nosotros, que son las primeras empresas de Nuevo León con empresarios de Nuevo León. Y aparte la fundidora era una siderúrgica a nivel Latinoamérica, ¿no? Claro. La primera, de hecho, a nivel Latinoamérica. Le decían los trabajadores, ingenieros, empresarios, comerciantes, le decían la maestranza. ¿Dónde trabajas? En la maestranza.
porque salías maestro en albañilería, carpintería, electricistas. De ahí salieron, con orgullo lo digo, el don Adolfo Prieto y sí, todos ellos fundaron el fraccionamiento Buenos Aires para sus trabajadores en el 57. Por eso las calles se llaman así, mecánicos del siderúrgica, laminación y todo. Exactamente. Oiga, ¿y cómo coordinaban, en este caso, los sindicatos, lo que es el control de transporte del mineral? Pues allí realmente el que me puede hablar de esto es el ingeniero Israel. Bueno, a mí, según lo que tengo entendido por otros colegas, está muy escueto el sindicalismo del transporte. El transporte. Porque como fundador se traía la materia prima en tren. Por ferrocarril. Por ferrocarril. Sí. En tren, haz de cuenta que el coincidía. tren era en esa época, era una ¿cómo te puedo decir? Una concesión de los Estados Unidos. Sí, privada, se puede decir. Los traían los vagones que eran como góndolas, donde cargaba el mineral y los dejaban aquí o sea, aquí están las vías, no sé, todavía hace tiempo había vías. Zarco y Adolfo Prieto. Lo que es la calle Conchello, y por aquí. O sea, sí, yo creo que sí había transporte, pero era, pues. Puro carga pesada. Sí, trailers y góndolas y plataformas donde se las daban también mineral. Realmente, por eso bien fundidora una máquina de patio, o dos máquinas de patio que se dedicaban a empujar y traer, ok, sí. Muy bien. Pero no, o sea, muy buenos recuerdos, ¿verdad? Pero todavía no estaba muy afianzado el sindicato de transportistas, porque apenas, como dice don licenciado Macario, empezaba todo en pañales. Estaba apenas, yo creo que adaptando el sindicalismo en ciertas áreas, porque yo creo que en esa época también, liceo, si no me dejan mentir, también estaba el sindicato de maestros, sindicato de IMSS, claro. Empezaron todos a fijarse en eso y van a fundar sindicatos. Claro. Vale, tengo una pregunta que me preguntan, que me hacen todos los compañeros mineros. A ver, sí. ¿Qué diferencia hay un sindicato a una federación? Sindicato es uno, de una empresa o de un grupo de compañeros. Por ejemplo, los sindicatos del Seguro Social, el sindicato de maestros, como dices tú, el sindicato de transportistas, bueno, pues es uno solo. Pero una federación es de varios estados confederados, ¿verdad? Y entonces hacen una confederación o una federación de, por ejemplo, aquí en Nuevo León, en 1936, cuando se quisieron meter a huevo cuando se quisieron meter, cuando Cárdenas quiso meterse a fuerza de la vida de Monterrey, para ser un poquito más elegante, a fortiori, o sea, a la fuerza, un poquito de latín, ¿no? Cuando quiso a fortiori meterse a venir a Monterrey, Troquel y de Maltres todavía no existía el sindicato, pero dijo, oye, hay que formar el sindicato porque si no estos canijos se nos van a meter aquí, ¿verdad? Y por eso se forma el sindicato en 1938. Por ahí tengo los nombres que en tu momento tú los vas a ver, por favor. A mi padre, Evaristo Rodríguez, como secretario general, David Galván Morquecho, está también don Gustavo Tamés Cantú, que después que mi padre se salió en Troqueles, ya fueron los líderes sindicales, dirigentes sindicales, es la palabra, dirigente sindical, porque el líder siempre se impone y el dirigente es nomás dirigente, pero lo hace con caballerosidad, lo hace con diplomáticamente. Con educación, con diplomáticamente. Y el líder dice, no, me pusieron, ya dicen que yo soy Juan Menchaca. Muy bien. Ya hablamos un poquito de todo, ¿verdad? Pero no quiero que se me olvide que de la ladrillera Monterrey, ¿verdad? Ladrillera Monterrey. Después, Manufactura Metálica Monterrey, que ya hablamos que es lo que es ahora, es Metalsa, ¿verdad? También hay otras empresas, por ejemplo, el papá de David Salinas, de David Ortiz Salinas, del senador, el que fue senador, amigos. Su papá, don Jorge Eugenio Ortiz, es el dueño de una empresa que se llamaba Lux, que eran los que hacían los postes mercuriales. Ahí se hacían los postes de luz mercurial. Y ahora hay un fraccionamiento que se llama Lux, porque compraron ahí en Country. Okay. Bueno, eso fue
también una de las empresas y uno de los sindicatos que formó mi papá, Lux, o sea. Ya hablamos de focos también, ¿verdad? Después viene Cristales Mexicanos, o sea, los señores Sada. Crisa. Sí, los señores Sada compran cristales mexicanos y ya hacen los platos y todas esas cosas, ¿verdad? Y Crisa, los de cristal cortado, ¿verdad? ¿Okay? Algo elegante, Sí. dibujitos, esto, lo otro, ¿ok? Como que estampado, ¿verdad? Estampados también y figuritas de toros, gallos. Los platos que tenía mi abuelita con dibujitos. Eso es cristales mexicanos, sí, ok. También que no se me olvide, Conductores Monterrey. Conductores Monterrey lo funda en 1936, cuando digo, en el 38, 36, estos años de Cárdenas. Acababan de poner, bueno bien, tú conoces, acaban de poner como gerente general de Vidriera Monterrey a don Rómulo Garza Guerra. Don Rómulo Garza Guerra, siendo el gerente o director general de Vidriera Monterrey, de todo lo que es vitro, troquel, él era el mero. Y con él era con el que se entendía mi papá, se entendía. Entonces, después de varios años, 38, le dice mi papá a don Rómulo y a don Roberto y a don Diego, que está, oye, don Rómulo, así la gente, por no decir la raza, los trabajadores, pues quieren su casita, hombre. Ya nos ha ayudado usted con las despensas, nos ha ayudado con esto, con lo otro, o sea, varias conquistas sindicales, pero la raza quiere que... Y le dice don Rómulo a papá, no, he visto, ya hay un proyecto de unas casas, vamos a arrancar con 200 casas en la colonia Vidriera. Y entonces... Que es muy vieja la colonia, Vidriera. La calle se llamaba Ruiz Cortines, la calle Ruiz Cortines no se llamaba Ruiz Cortines, se llamaba Ejido. ¿Cómo estaría la cosa? Calle Ejido. La que atraviesa Cemento todos los municipios. Sí. De aquel lado, Rey, San Nicolás, de aquel lado de Cementos Mexicanos, ¿verdad? Sí. Ahí estaba Carri, el Elizondo, Cementos Mexicanos, Cristal, el Rastro Municipal, Cementos Mexicanos, ¿ok? Entonces, ahí nace la colonia Vidriera, con las siguientes calles, así como la Buenos Aires, Vidriera, Fama, Vidrioplano, Vidrios y Cristales, Cristalería y esas cosas. De hecho, licenciado, tengo entendido que usted precisamente nace de la colonia Vidriera, ¿verdad? Exactamente, yo nací en el 53 en la colonia Vidriera, pero la colonia Vidriera está desde 1944. Y las casas de la colonia Vidriera, óyelo bien, se empezaron a crear en el 44, se repartieron en el 45 porque se tardaron 1 año, 2 años de nacer, y fue dedicada para todos los trabajadores de Vidriera Monterrey, de Vidrioplano, troquel, de todo. Pero no había distinción de sindicalizado o no sindicalizado. Mi papá decía, no, las casas que sean para todos. Parejo. Entonces, pero la raza de troqueles era muy brava, o sea, sí. Y le decían a mi papá, oye, Evaristo, ¿y nosotros qué? ¿Cuándo? Entonces... Comenzaron ahí. Entonces, sí, no, bien, buenamente, oye, no podemos esperarnos 4 años a que nos hagan las casas. Claro. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que le dicen, acá hay terrenos a un lado, mejor ayúdanos a comprar el terreno. Y los terrenos eran de 8x20. Pero las casas de Vidriera Monterrey, las casas de la colonia Vidriera, ya las que estaban en construcción, eran de 10x20. Sí, no. Entonces eran señoras casas. Y de ahí viene la copia de todas las organizaciones sindicales. Los de la Azarco, que son también acereros, hacen su colonia. Y luego la Buenos Aires hace su fraccionamiento de Buenos Aires. Son terrenones, algunos que otros. Sí, no. Pero el que se voló la barda, le decía yo, el que se voló la barda fue don Eugenio Garza Sada. Sí. Por la colonia Cuauhtémoc. Casas bien grandotas, ¿no? Casas de 14 metros por 25 de fondo. No, qué bárbaro. Qué bárbaro. Todo de Infonavit. No. Y la mitad de otra. Entonces, el Monterrey de aquellos años, eso lo quiero decir al público, ¿verdad? El Monterrey de aquellos años, así nació, así crecieron las colonias.
entiéndanlo bien, son los patrones, los buenos patrones, los que les dieron, créditos para que obtuvieran su casa, todos los trabajadores. Entonces es un ejemplo de ciudad. Monterrey y los trabajadores de Monterrey nacieron con casas grandes, nos creamos en casas grandes, tuvimos educación, tuvimos cultura, tuvimos deporte, tuvimos canto, de ahí nacieron las ligas pequeñas de béisbol. Tú te acordarás de los niños campeones del 57, del 58, que Ángel Macías, Maíz Mier, Ángel Macías, todos son del 57. Cosa que hoy en día, licenciado, tratamos de volver a que se siga ese legado, que a los trabajadores se les den prestaciones, tratos dignos. Sí, pero vino Echeverría y con su ley de Infonavit echó a perder todo el mugrero de chinga. Y por eso estamos aquí, luchando por ese legado que vuelva y mejor. Por eso las casas, se lo digo yo a quien me escuche, empezamos con la colonia Vidiera en los años 40. Industrias del vidrio, que son las mismas, industrias del vidrio por la calle Ejido, no se llamaba Ruiz Cortines, Ejido, industrias del vidrio en los años 50. Fundidora crea la Fraccionamiento de Buenos Aires y también crea posteriormente, yo ya estaba en secundaria en el 67, cuando inauguran, ahora sí se llamaba Ruiz Cortines, la colonia Adolfo Prieto. Por Ruiz Cortines. Allá por la Lindavista. Por la Lindavista, con las industrias del vidrio, ¿verdad? Sí. Okay. Pero son conquistas de Fundidora Monterrey, en aquel entonces de don Adolfo Prieto y su sobrino, Carlos Prieto Jaque, que fue el... ¿sí? Entonces, hay que darle honor a quien honor merece, ¿sí? Entonces, yo con esta plática quiero darle honor a los señores Roberto Quesada, un servidor, como dices tú, nací en el 53, pero yo estuve en el kinder que se llama Andrés Quesada, escuela primaria Roberto Quesada, secundaria Rómulo Garza, trabajé como obrero, no obrero, en realidad era empleado de confianza porque pues era inspector de control de calidad, o sea, bueno, pues, supervisor, pero en troqueles, pero también trabajé en celulosa y derivados, ahí ya llegaron las cosas. Nomás quiero ampliar esto. Estamos hablando de los 40 y 50, ¿ok? Y en los años 60, los hijos de aquellos señores de Andrés Quesada, que son Andrés Marcelo Sada, Rogelio Sada y todos ellos, pero más que nada Andrés Marcelo Sada, crean el Grupo Químico Sicsa. Y ahí sacan... ¿Quién estaba por Ruiz Cortines? Bueno, sí, por así se llama Ruiz Cortines. Exactamente, bueno. Andrés Marcelo Sada y sus hermanos, primos, ¿verdad? Fernando Sada Magaña, Fernando Sada Malacara y todos ellos manejan varias empresas que ellos fundan, tú, ingeniero. Por ejemplo, mi papá empezó en Celorrey con ellos en el 54. Celorrey, celulosa, plantas químicas, quimobásicos, el quimobásicos hacen el azufre. El azufre, ácido sulfúrico. Exactamente, ¿verdad? Okay. Que era muy contaminante en esa época. Exactamente, así es. Sí. Bueno. Por eso cerraron la empresa. Ahorita pasas por ahí y ya no hay nada. No, ya no, bueno. Sí, porque ya la marcha urbana llegó allí, a un lado, pues. No se podía, pues había muchas enfermedades porque respiraban químicos y la gente que vivía a un lado. Exactamente. Bueno, sí, bueno, ahí nacen varias empresas, entre ellos Fibras Químicas, ¿sí? Y luego Crisel, en Guadalajara, Jalisco, Crisel. Y en Pajaritos, Veracruz, allá por el Istmo, crean lo que se llama la industria química del Istmo. Esto fue empuje de Andrés. En Altamira, Tamaulipas, Policit, allá en Tijuana, Mexicali, la industria de la sal. Sí, la sal. Allá sacan la sal. Es decir, celulosa se expandió, Vidriera Monterrey se expandió, en cemento mexicano, no se crea. Tengo un orgullo de decir que al crear el sindicato de cementos mexicanos de Planta Torreón,
y el Cemento Mexicano de Planta Ciudad Valles. Yo estaba jovencito, 14, ya tenía mis 15 y 20, cuando ya mi papá fundó esos sindicatos. Entonces ya Lorenzo Zambrano ya era ahora sí el gerente general De Cemento Mexicano. de Cemento Mexicano, porque antes de Lorenzo Zambrano, hay que reconocerlo, estaban los señores Barrera, Rodolfo Barrera. Los que eran los antiguos dueños de Banorte, el Grupo Financiero Banorte. Algo así, tenía una relación con González Barrera, ¿verdad? Sí, González Barrera. Ya Bueno, falleció hace unos sí. años. Bueno, hay tanto material que, discúlpenme, que para que no se me pase nada, Claro. nomás quiero hacer una especie de... en el 62, cuando ustedes nomás todavía no nacían, No, en yo el tengo 62, 28 años. en el 62 yo 32. tenía cerca de 9 años, o 8 a lo mejor, porque todavía no los cumplía los 9. Acompañamos a mi padre, casi todos mis hermanos, lo acompañamos a Querétaro varias veces, no varias veces, unas 3 veces yo, ya después dejando que se fuera solo, porque fue a crear una empresa de las minas, pues por eso es muy importante, de las minas de San José Iturbide, Guanajuato. De ahí sacan la materia prima para el vidrio. ¿Cuál es? Arena sílica. Arena sílica. Yo he escuchado que, a ver, arcilla no. Pues también, depende el uso que se vaya a dar. Ok, bueno. La arena sílica es el material que había allá. Por eso se llama Maprimosa, Materias Primas Monterrey. Entonces mi padre fundó el sindicato de allá también. Era de mineros. Mineros trabajadores. Bueno, lo sacaban de la mina, el material. Trabajadores. ¿Qué año, mijo? En el 62. 62. Me acuerdo que estaba yo muy niño, pero mi mamá, Estamos programados nosotros. mi mamá por asustarnos, Andábamos por ahí. ¿Quién sabe? estábamos en un hotel de Querétaro. Estábamos en un hotel de Querétaro, allí nos Muy hospedábamos. bonito Querétaro, ¿eh? Sí, muy bonito. Está muy bonito. Ciudad colonial, muy bonito. Ahí andaba el santo. El mole, no se diga. Luchando con las momias. Bueno. Entonces mi mamá para allá, para decirnos que nos fuéramos a dormir, decía, ándale, vamos porque ahí andan las poquianchis. Ah, sí, cierto. Las poquianchis eran unas damas, mujeres malas, ¿no? Traficante de Tratante de blancas. tratante de blanca. Ahí conocí yo el delito ese de tratante de blanca. Cuenta la historia que las poquianchis andaban regenteando a las muchachas en una cantina, que eran puras hermanas y tenían un hombre varón, que es el que se dedicaba a andar regenteando, como ahorita se dice, las chicas galantes, ¿no? Sí. Pero en esa época pues era muy, ¿cómo se llama? Muy secreto, ¿no? Muy Porque secreto. dicen que iban hasta presidentes, embajadores, diplomados, diplomáticos, iba mucha gente y ahí mandaban las poquianchis. Poquianchis. Tenían poder. Sí, Los porque se dice que una de ellas era amasía, en esa época era amasía, no era Sí, amante, amasía Sí. de un general que mandaba ahí donde ellas operaban el burdel. Amasia. Amasía, que hoy se llama el Colorado. Ah, no sé qué. Sí, a ver. La amnesia. Amaciato. ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, estábamos. Entonces, de repente mi padre. Ya estaba yo, o sí, tenía 14, 15 años. Hijo, porque yo me enseñé a manejar a los 13. Entonces, ¿qué le dijo? Vamos, Y luego a los 15, oye, vete, hijo, vamos a Torreón. Le dije, pues, ¿a qué vamos, papá? Tú vete, vamos, tú maneja. órale. Entonces, pues ya me iba manejando yo a Torreón, porque fundamos el sindicato de cementos mexicanos, Planta Torreón, y luego el sindicato de Planta Valles, y luego después Cemento Mexicano, Planta San Luis Potosí, y luego Conductores Monterrey, también se extendió a San Luis Potosí, Conductores Monterrey, y de lo que yo tengo orgullo, y esto tiene que salir en la tele, como dicen por ahí, un servidor, mi padre ya era el año del 71, todavía no trabajaba yo en troqueles, yo trabajé en troqueles hasta el 7.3, 7.4. En el 7.1 yo trabajaba en celulosa y derivados, en el almacén de quimobásicos, de plantas químicas. ¿En la planta de allá de Ruiz Cortines? Sí, entonces déjame decirte que fundé, es la palabra, porque fundé porque
Mi papá al fundar el sindicato dice la ley que tienen que ser menos 20 trabajadores los que digan. Yo mero. Yo mero, apúnteme allí. Y usted levantó la mano. Sí, entonces dijo mi papá, oye hijo, pues te voy a poner allí de que tú eres... ¿No le dijeron nada porque es su papá? No, porque los actuarios eran de la CROC. Ah, No, nomás lo llevaba mi papá ahí al Chagoyos. el sucuzucu. Al Chagoyos. No existía todavía. Al Chagoyos y allí estaban contentos los de la... El Chagoyos enfrente del Acapulco. ¿Y no importaba que usted fuera menor de edad? Como quiera podría. No, ya tenía yo mis 17, 18 años. Ah, ya tenía la mayoría. Sí, porque era el 7-1. Ah, no, ya. Tenía exactamente 18 años. Y aparte, Pero no preguntas, no preguntas de quién. un tío me platicó que en esa época la credencial del lector era un papel y una foto pegada. Ah, sí, claro. Y tú le ponías poner. No había foto, nada, era nomás. Nomás cartón rosa. Se acabó. Oye, me podía poner, me llamo, no Sí, sé, cartón gris. Plutarco No, Elías Calles, no pedía nada de eso. Y no menos con los actuales, que porque eran de la raza. ¿Entiendes? Ya. Mi papá ya los tenía, como dicen por ahí, maiciados. Aquí, en la bolsa. Maiciados. No te creas. Los invitaba a la cervecita y esto y lo otro. Cerveza de barril, en las chabelas. ¿No? ¿Verdad que el licenciado que los mejores negocios y tratos se hacen con una cerveza y carne asada? Claro. Porque no entiende mucha gente que Fíjate a veces que- hay que andar socialmente. Bueno, que sepan también, porque es un orgullo para mí decir que yo fundé el sindicato de... Mi papá lo fundó, claro, mi papá lo fundé, pero yo estuve en el acta constitutiva, así se llama, acta constitutiva. Acta constitutiva. De Kir Alimentos. Kir Alimentos, ¿sí conoces la planta Kir Alimentos? La que está acá en Bueno, Rómulo Garza, ¿no? Exactamente. Kir Alimentos. Y luego a los 4 años Prolec. Prolec se llamaba Sindicato Único de Trabajadores de Productos Industriales. Así se llamaba. En Ya- Puebla, que es donde hacen los transformadores de luz, ¿no? Exactamente. Bueno, fíjate, por eso me da gusto hablar con el ingeniero Israel, porque aunque es un poquito más joven que yo, sabe mucho de la historia. Tengo 38 apenas. Y- No, claro. Bueno, igualmente aquí, y- licenciado, aprendiendo de usted, Sí. de la historia, de su legado, de los conocimientos. Sí. Para eso estamos. Yo tengo el dicho: en esta vida venimos a hacer dos cosas y nunca vamos a dejar de ser las dos. Es alumno y maestro. Fíjate que tiene razón. Fíjate que me faltaba una de las plantas. Ya hablamos de Querétaro, ¿verdad? San José Iturbide, bueno, pues mi papá se pasó de allí a Guadalajara. Y lo digo con cariño, había de celulosa uno de los alumnos de mi papá, Salomón Sierra Muñoz. Hablan con mi papá, le dice, oiga, don Evaristo, es que dice el ingeniero Andrés Marcelo Sada que ocupa, ahora que están fundando la empresa que se llama Crisel en Guadalajara, pues ocupa que pues usted vaya con el sindicato, pero que vaya una de sus gentes que tiene cierta experiencia allá en el sindicato. Ya está fogueado. Está fogueado. Entonces ya mi papá designa a Salomón Sierra Muñoz para planta Crisel. Y Salomón Sierra Muñoz le gustaba mucho esto, el convivio con los trabajadores. Entonces, una vez, yo estaba jovencito, como te digo, le digo yo, oye Salomón, ¿y cómo te está yendo allá? Le dije yo, don Salomón, porque yo por respeto, ¿verdad? Claro. No, muy bien, dijo, era muy pachanguero. Muy ¿Le bien, gustaba no, cállate. Yo soy como tu papá, Tu papá es un zorro, un viejo zorro, Órale, viejo ya bien lobo, experimentado. viejo lobo del mar y que sus consejos y que no. Me empezó a decir, Claro. no, está bien, le dije yo. Y que no, dijo, tu papá dice razón. El hombre es un animal político. En latín, zoon politicón. El hombre es un zoon politicón, o sea, un animal político. Y me dice Salomón en plan de broma, sí, porque si le quitas lo político, Nomás queda el animal. o sea, sí, el hombre es un animal político, y si se le quita lo político, pues... Entonces, el hombre por naturaleza es un político. Aunque ustedes no quieren, ya estamos hablando aquí de política, No, que es parte de. y cosas peores. Si le quitamos lo político, como está ahorita la moda, no sé si lo han visto, Cosas quedan peores. los terrains.
Aumentaste. No, Ay, bueno, Órale, una pregunta, ¿en esa época en Guadalajara estaba la delincuencia así como ahorita o estaba más tranquila? estaba más tranquila. Porque en los 70s Y los ya años, existían los bueno, señores aquellos que bueno, estaban ahí mandando, ¿no? sí. Pues sí. Era para ser más exacto, era el 68, el 69, 70, 71. Como que empezaba apenas Sí, las organizaciones. Sí, me acuerdo que el Parque Azul y que el Parque y que el Parque Alcalde se llamaban los parques que estaban haciendo los alcaldes, ¿verdad? Sí. En fin, buenos recuerdos que tengo. Yo quisiera, si tenemos unos poquitos más de tiempo. Sí, sí, adelante. Mira, yo quiero, es poquito porque si hablo de cada uno de los empresarios que yo conocí, o si hablo de los líderes sindicales que ayudaron a mi papá, pues me tardo años, pero voy a dar unos nombres para que sepan sus familiares que un servidor los recuerda con cariño, con respeto, y que me gustaría que sus hijos, nietos de estos hombres que yo voy a mencionar, sepan que los señorones estos son los fundadores del sindicalismo autónomo, orgullosamente expandidos en todo México, a través de Cementos Mexicanos, a través de Conductores Monterrey, que ahora se llama Signus, a través del Grupo Químico Sixa, a través de Vidiera Monterrey y todas esas cosas, ¿verdad? Voy a dar estos nombres que fueron los fundadores del sindicalismo autónomo. Me lo sé de memoria, pero no quiero que se me olvide. Para que no se equivoque. Mire, fundadores del sindicalismo autónomo, el primer sindicato fue el de Troqueles y Esmaltes, y luego el de Queramos, y luego el Embotelladora Coca-Cola, Plásticos Arcesa, organizaron los sindicatos de Vidiera, es decir, o ayudó a organizar a Don Lino Ibarra. Pero es Evaristo Rodríguez García, Gustavo Tamés Cantú, de Troqueles, Lino Ibarra Gaitán de Vidiera Monterrey, Echiquio Palomo de Vidiera Monterrey y de Vidrio Plano, Salomón Sepúlveda de Celulosa y Derivados. Esos son los que están como fundadores del sindicalismo autónomo y que tienen su estatua o su monumento ahí en la Federación de Sindicatos. ¿Ya fallecieron ellos? Todos, sí, todos fallecieron. Pero ellos tuvieron buenos alumnos. Los alumnos, yo le llamo a los alumnos la segunda generación de líderes que ellos formaron, ¿verdad? Por ejemplo, Rogelio Mayorga, Napoleón Hernández, son de fibras químicas, así se llama una planta, de celulosa. Y también don Ascensión Espinosa. ¿Sí sabes quién es don Ascensión Espinosa? ¿No los has escuchado? Bueno, Ascensión Espinosa estaba sindicalmente está bajo el mando de mi padre, ¿verdad? Y la asesoría de mi padre, ¿ok? Pero Chonito Espinosa, por la bajita estatura, pero un gran hombre, fue el que le dio la bienvenida al Papa en el puente, sí, el que le dijo. ¿En qué época vino el Papa? En 1979. No, todavía no nacía. No, todavía no nacías. Bueno, ok, Chon Espinosa. Yo lo vi por la foto. Y para orgullo tuyo, fueron tres los que le dieron la bienvenida: Chon Espinosa y un señor que no recuerdo el nombre, pero era obrero de Fundidora Monterrey, y fue el que le dio el casco, exactamente. A ver si me recuerdas el nombre para que vaya a la historia. No, pues va a quedar grabado en el podcast toda la información que nos está dando el licenciado. Ok, bueno. Como referencia. Estos son Rogelio Mayorga, Napoleón Hernández y Chonito Espinosa en fibras químicas. Salomón Sierra Muñoz, que es el que digo de Guadalajara, allá en Crisel, planta Crisel, ¿ok? Fue el que dijo: el hombre por naturaleza es un animal político, porque si le quita al político, se queda animal. Pero dijo que eran palabras que él le aprendió a mi papá, porque pues, mi papá pues, eran chascarrillos. Sí, pero es que el hombre, aunque no quiera, aunque diga no soy político, ya es político. Simplemente cuando uno se casa, se hace político, negociar con la esposa, con la novia, con la prometida, oye, esto, el otro,
Sí, Y lo peor, pierdes. es política familiar. Política. Familiar, sí. Ok. Con los hijos, con los tíos, con los papás. Bueno, Política. fíjate que mi padre, cuando estuve en el grupo químico Sigsa, porque primero estuvo 10 años en Troqueles, 11 en Queramos y 25 en el grupo Celulosa y Derivados. Pero yo, o sea que yo conocí la tercera camada de líderes. Entre ellos está don Raimundo Hernández Marmolejo, don Domingo Rincón Fermán, don Rosendo Valdés Rodríguez, otros más jóvenes de Celulosa también, Alberto Reyes Basaldúa, Pepe Blanco, que fue uno de los fundadores de la Federación de Trabajadores de Sindicatos Autónomos en 1973. ¿Todos los que están ahorita en el centro del sindicato? Sí, ¿Esos que están en el centro? sí, en la calle Ruperto Martínez y Amado Nervo. Sí, Ruperto Martínez. Ok. Y Raimundo Garza, que es más o menos de la edad mía, Raimundo Garza, pero es de los jóvenes líderes que se formaron al último, ¿ok? Pero tengo buenos recuerdos de él, de Raimundo Garza, ¿ok? Ahí hay muchos líderes, el señor Calderón, el señor de ahí de Celulosa y Derivados. Es imposible nombrar todos, ¿verdad? ¿Sí? De ahí nos pasamos en Vidriera Monterrey. En Vidriera Monterrey, el líder principal, el fundador, junto con papá, pues es don Lino Ibarra Gaitán. Y él formó a las siguientes personas que fueron los líderes. Cuando ya falleció él, formó a Rubén Valenzuela, Arsenio de la Fuente, Hermenegildo Medina, Roberto García, Leonel Montaño, que Leonel Montaño después se fue a los independientes. Pero se puede decir que en política, en filosofía, en trato amable con los trabajadores, trato amable y fino con los empresarios, somos los mismos, ¿verdad? Nada más que el sindicalismo autónomo es más luchador, tan luchador que los frutos se vieron en casas, en deporte, en cultura, en educación, en todo eso. Es comentario que ustedes todavía no nacían, a lo mejor ni tú, Lalo. No, sí, Lalo. Yo tenía 5 años, así como oye, 5 años, 6 años, 7 años, cuando yo conocí la colonia Cuauhtémoc. Íbamos a jugar fútbol, yo con mis hermanos. Yo no jugaba fútbol, yo nomás los veía, ¿verdad? Sí, de espectador. No, pues llegamos a la colonia Cuauhtémoc, la iglesia, el parque de fútbol y las casonas tipo Texas. Dije, oye, aquí es Texas o qué, ¿verdad? En la Cuauhtémoc. La calle es muy ancha también, ¿verdad? Muy ancha. Bueno, nomás que entonces, reconociendo las conquistas sindicales, ¿verdad? Tuvimos casa, educación, cultura, deporte. En la colonia Vidriera, los hijos de los trabajadores salieron 3 futbolistas, muchos futbolistas, pero que yo conozca 4 o 5 que fueron famosos, porque jugaron 2 con los Jabatos de Nuevo León. Fútbol. De primera división. Entre ellos, Roberto La Polla Garza, muy famoso, el güero, Roberto La Polla Garza. La Polla yo lo conocí así. Que sí jugaban por convicción, no por sueldo. Por dinero. Sí. Se enseñaron a jugar fútbol allí, en la colonia Vidriera, gracias al impulso al deporte. El Chongas Herrera, Arturo el Chongas Herrera, también de la calle Fama. Y así a 50 metros vivía Francisco Montes del Monterrey, de aquellos años de Humaitá, de Claudio, aquellos hombres, Claudio Lostanao y todos esos, de los Rayados. El Gallo Jauregui y todos ellos. Antes eran los Rayados de Monterrey, ¿verdad? Los Rayados de Monterrey, exactamente. Bueno, Francisco Montes jugó con los Rayados de Monterrey. Hijo de trabajadores de Vidriera Monterrey. Los 3 son hijos de trabajadores de Vidriera Monterrey. 2 viven en la calle Fama, o vivían en la calle Fama. Mis respetos para ellos. Arturo Herrera, alias el Chongas, y La Polla Garza. Roberto. Comentó que ellos estuvieron en los Jabatos. Ellos 2 estuvieron en los Jabatos con un suegro tuyo, con un abuelito tuyo. Precisamente por eso le preguntaba. El Machetes
El Machete Hernández. El Machete Hernández era el abuelo de él, era... Mi abuelo, el señor Fausto Hernández Sánchez, Sí. el apodado el Machete El Hernández, Machete. jugó ahí en los Jabatos. Jugaba Y con los posteriormente, eso fue en el año de 1964 más o menos. Y luego ya pasó a jugar parte del Cruz Azul. El Cruz Azul, bueno. Mi abuelo, sí. Sí, o sea, eran compañeros de ahí de los Jabatos de Nuevo León, ¿verdad? También está uno, hablando de familiares, también un cuñado mío, Juan Alvarado. Él jugó con los Tigres de la universidad, pero cuando estaban en segunda división, ¿sí me entiendes? Ya no alcanzó la primera, porque la primera, pero él jugaba muy bueno en fútbol con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿verdad? Y no sé si conozcas algo de fútbol americano. No, nada, bueno. Cayetano Garza es de los jugadores de los Tigres, auténticos Tigres en fútbol americano, ¿verdad? Y mi amigo Leonel Tamés es mi amigo, pero es mayor que yo, como 6 años. Leonel Tamés es hijo de Gustavo Tamés Cantú, trabajador de troqueles, y él jugaba con Cayetano Garza en los Tigres auténticos Tigres de la universidad, ¿verdad? O sea, se fomentó mucho el deporte en esas. Y no se diga la Liga Pequeña Buenos Aires, la Liga Pequeña del Norte, que es la de nosotros, de la de Vidiera, la Liga Industrial, la Liga Cuauhtémoc, de béisbol Cuauhtémoc. Bueno, yo reconozco que hay mucho que hablar. Don Eugenio, en los años 40, fundó en el Parque Sociedad Cuauhtémoc famosa, los Sultanes de Monterrey, el TEC de Monterrey, el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, lo fundó don Eugenio Garza Sada. Así es. Miguel Alemán vino por ahí a darle champú y a retratarse con él. Sí, exactamente. Pero fue en el 43 o 44 el TEC, o sea que estaba Manuel Ávila Camacho de presidente. Y fíjate, otra cosa que conozcan, que muy pocos regiomontanos conocemos, y México, vaya, a todos los que nos escuchen. ¿Quién crees que vino acá a Monterrey a pedir ayuda? A Manuel Ávila Camacho. Y por eso mandamos el Escuadrón 201. Vino Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt era el presidente de Estados Unidos. 14 años estuvo el pinchecito. O sea, con él estuvo cuando estuvo Lázaro Cárdenas, cuando estuvo Manuel Ávila Camacho, estuvo 12 años ahí con ellos, ¿ya? Y él todavía estaba allá. Se llamaba Franklin Delano Roosevelt. Ese era el apellido. No confundirlo con Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt era de la época de don Porfirio. Y este era Franklin Delano Roosevelt, que fue el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Le cortamos ahí? Le cortamos. Seguimos para seguir para quedar otra vez en el tema de la liga. De la liga. O sea, le cortas y luego le cortas donde pasó el señor. Ok. Entonces, ya desde ahorita, yo lo recorto en edición. O sea, vamos a empezar otra vez antes de que cruzara el pelón. Antes que... Para que el pelón pegado. Otra vez, la liga pequeña. Desde ahí. ¿De qué pequeña? Dalo. Si llega a volver a pasar, yo le bajo por atrás o por acá. 3, 2, 1. Oiga, entonces la liga pequeña la fundó don Eugenio Garza Sada, perdón. Don Eugenio Garza Sada fundó el Club de Béisbol Monterrey. El de béisbol, y jugaban en el Parque Cuauhtémoc, famosa. Y ahí nació el Traía la Avenida San Nicolás. Sí. No. Estaba donde tú dices, acá por donde está cervecería, precisamente cervecería. En la colonia del Prado, como dices, Montar la Monumental. Donde está la Cruz Roja para este lado, ¿verdad? Don Eugenio era muy visionario, muy visionario. Pero el orgullo que yo se les digo a toda la gente, por ejemplo, mis vecinos de la colonia Vidriera, mis amigos de la colonia Vidriera, saben que primero se fundó la colonia Vidriera en los años 40 y en los años 50 se fundó la Buenos Aires, la Azarco, colonia Azarco, en los 60 la Adolfo Prieto, y se siguen fundando todas las casas de las industrias del vidrio. Y cuando don Eugenio termina con la Cuauhtémoc,
Los trabajadores les dan casa en las puentes. Muy bien. Allá por las arboledas, por aquel lado. Exactamente. O sea, ya no hay donde, entonces se van a las puentes y luego ya les dan créditos. Tú vete para allá, tú vete para acá. O sea, créditos para que se fueran, porque muchos trabajadores se fueron para lo que se llama la Loma Linda y la Unidad Modelo. Ya por aquel Exactamente. Ahora, Loma lado. Linda, Para Aztlán, ¿verdad? Por aquel lado. repito, los impulsores empresarios, a petición del líder sindical, que era mi padre, se fundó la colonia vidriera, Industrias del Vidrio. Y los hijos de Andrés Sada, ¿sí? De Andrés Sada, que son Andrés Marcelo Sada, ¿sí? El creador del grupo químico Sixa, a sus trabajadores de Sixa les da casas en la Unidad Modelo, Loma Linda, Valle Verde y Santa Cecilia. Sí. Un hermano mío, Ya era Ruiz Cortines, ya, sí, la calle. sí, de hecho ya estaba la clínica esa, las 24, la del corazón, la del corazón corazón, sí. Cuando vieron esas casas. Valle Verde, sí, Santa Cecilia. Mi hermano le vieron a través de fibras químicas, porque él trabajaba en fibras químicas, era ingeniero industrial. Le dan casa o le facilitan el crédito de la casa en Valle Verde, en la calle Sabino. Y mi hermana Heréndira, que era química, ingeniera química, ella compra en Santa Cecilia. Pero son casas que facilitó el ingeniero Andrés Marcelo Sada. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es que nuestros empresarios y nuestros líderes sindicales, entre ellos mi padre, se preocupaban por el trabajador. Se preocupaban por el trabajador y dejaron huella. Dejaron un legado que ahora yo estoy en contra, siempre estuve en contra. Una vez, era el año 1977, estábamos en el patio de estacionamiento de conductores de Monterrey. Mi papá hablaba con Raúl Ferriño, con Cristóbal Déciga. Deja que pase. Con Cristóbal Déciga, con Leonides Belmares, todos ellos líderes sindicales de conductores de Monterrey. Estábamos platicando en el estacionamiento y estaban haciendo las casas de constituyentes de Querétaro. A los de enfrente. Ya las estaban terminando. Entonces, que esas son comandadores, ¿verdad? Sí. Dice mi padre, ¿sí, andadores? Sí, las había pasado por ahí. Dice mi padre, oye, Ferriño, ahí van a vivir los trabajadores. Y dijo, pues sí, don Evaristo, es el primer Infonavit que se construye en Nuevo León, Infonavit. Dijo, pero ¿cómo? 2 casitas abajo, 2 en medio y 2 arriba. Dijo, y los cuartitos de 2 metros, 50 centímetros, cada uno, el cuarto de las recámaras. Muy apenas cabe la cama. Y bien caro. Bueno, pues resulta que entonces mi papá dice, asustado, dice, oye, no, esta es una ofensa para los trabajadores neoleoneses, porque nuestros patrones se puede decir, acostumbraron, ¿verdad? Nuestros patrones nos acostumbraron a vivir en buenas casas, y esto es una ofensa. Pues eran las huellas del Echeverriato, Ahora, ya como plática, no todo es miel en sindicalismo autónomo. Ahorita les voy a hacer... También hay mano negra. Sí. No, más o menos. No, una experiencia que yo te voy a decir, ahora sí como político y como abogado, y como diputado federal. Ya que se le caiga el saco. No, mira, pasó esto. Era el año de 1972, 73. Echeverría era el presidente de la República. Todo el mundo lo condenaba por lo del 68, por lo del 71, tú sabes, ¿verdad? Entonces resulta algo que... La matanza de Tlatelolco. Que mi padre, atendiendo al llamado que le decía el ingeniero Andrés Marcelo Sada y otro ingeniero, que ahorita voy a dar su nombre, porque para no decir nada más el apellido, le dicen, don Evaristo,
vamos a comprar una planta en Altamira, Tamaulipas, o aquí, ¿verdad? Se va a llamar Petrocel. Petrocel. Queremos que usted organice el sindicato como siempre lo ha hecho, y esto y lo otro. Es un brazo de Zigzag, es un brazo de Seguro Social. Pues no crees que por venganza o por lo que tú quieras, Echeverría cuchilea, es la palabra, cuchilea a la quina, a don Joaquín Hernández Galicia, para que ataque a nosotros, o sea, al sindicato. Nos montó, por así decirlo. Y si no, cerraron la empresa y que no nos vamos hasta que no nos den el contrato colectivo que ustedes tienen con... Entonces mi papá fue y defendió el punto, no. Si quieres, hacemos un recuento y en el recuento ganamos nosotros. Pero la quina no le cayó el 20 de que haya perdido en un recuento en su tierra. No, arrebató. Entonces, la quina era muy poderoso, sí, muy poderoso. Sí, muy poderoso. O sea, todo tenía que ser del sindicato petrolero. Y más si el material es fibra química, ¿verdad? Petrocel, petróleo. Que era un derivado de ellos. Entonces, él quería huevo el sindicato. Entonces mi papá le dijo a Andrés Sala, digo, mira, ingeniero, aquí la idea es que quien sea, pero que los trabajadores sean beneficiados con las mismas conquistas sindicales. Y ya nos olvidamos allí. Entonces yo me quedé con no rencor, pero una mala experiencia de la quina, ¿sí? Ok. Pues resulta, ingeniero, que con el paso del tiempo, su servidor, fui regidor en Apodaca, con Raimundo Flores Elizondo, ok, en Apodaca, del 92, 93, 94. Fui compañero de César Garza es mi compañero. Sí, mi papá, el papá, porque esto le dije. Bueno, estábamos de compañeros regidores, ok. Bueno, ya pasó esto, pasó lo otro, por unas razones estuve yo ahí, gracias a Dios, y me devuelvo a Guadalupe, donde yo soy, sí. Su tierra. Entonces, que me adoptó por mi esposa. Por mi esposa que... También entró la política ahí. Ella es maestra. No, usted entró a la política ahí en Guadalupe. Sí, era el PAN. ¿Qué alcalde estaba? Chema. Gracias a Micho. O sea, Chema. No. María Elizondo. Sí, espérame. Sí, era el 94. ¿Sí? Entonces me voy de diputado federal porque gano yo en Guadalupe. Por el PAN. Y hago ganar a Jesús María Elizondo. Chema. Es que yo gané, así se los digo, yo les gané a sus amigos, los de la CROC, sí. 31 a 21. 31,000 votos contra 21. A Carlos Mireles. ¿Con quién está? Okay. A Carlos, el apoyo del sindicato de la CROC. Sí. Es que era un distrito destinado para la CROC. ¿Ok? Entonces les gané, barrí con ellos. Y Chema, mi amigo Chema, ganó nomás por 3,000 votos. A Erasmo Garza Elizondo. Ganó 108 contra 104. Erasmo Garza era del PRI. Era del PRI. Y Chema era del PAN. Sí, compitió contra yo. Y yo era del PAN. Entonces, nada más que yo gané por algo superior, ¿verdad? O sea, yo gané por más votos que... Bueno, pues es que yo soy de ahí, conocido de allí. Yo lo conocía. Entonces, bueno, ok. Entonces me hago diputado federal. Y las primeras comisiones que hacen, la Comisión de Derechos Humanos. Y en la Comisión de Derechos Humanos suceden dos cosas. A ver, diputado Macario y diputado, todos los que estamos en Derechos Humanos. Vamos a agarrar la comisión vamos a entrevistar a Burto para ver cómo estuvo el pedo. Porque la interrogante son dos armas las que se utilizaron. Una acá y otra acá, de diferente calibre. Entonces hay dos asesinos, mínimo. Entonces, pero hablan los fiscales hablan del asesino solitario. Dije, oye, ¿a poco tenía una bala así y otro acá? Pues no.
Entonces fuimos a buscar a Burto, pero no nos lo prestaron. Entonces ya me prestaron para bajarnos la idea, me prestaron hablar con Rafael Caro Quintero, el Güero Palma, Félix Gallardo y Don Neto. Y ya hablamos con ellos y ya les dijimos que los derechos, porque era la Comisión de Derechos Humanos. Y me dice Rafa Quintero, diputado, ¿y qué es eso? ¿Qué? ¿Derechos humanos qué? Le dije, mira, es que todos tenemos derecho a gozar de los derechos humanos. Tú tienes un derecho humano aunque estés aquí. Dijo, me dieron 80 años. Y yo le dije, pues sabes que no va a pasar de 30 tu pena. ¿Cómo? ¿No va a pasar de 30? Porque la pena máxima es de 30 años. Y si es un solo delito, esto y lo otro, no va a pasar 30 años. Y se sorprendió. Se le andan echando la culpa a ellos lo de Colosio. Y a los 30, sí. No, lo de Colosio no me prestaron a Burto, no me lo prestaron. Pero para distraernos o para conformarnos, nos hicieron una entrevista con los capos. Los jefes. Pero no es por nada. Hablé así hablé con Félix Gallardo y estaba muy atento. Félix Gallardo, el Güero Palma, Rafa Quintero. Bueno, eso fue mi primera experiencia en la Comisión de Derechos Humanos. Y ahora sí, me dice Toño, un compañero panista, Macario, vamos a ir a ver a la quina, al bote, a la quina. Dije, pues vámonos. Sí, claro. A don Joaquín Hernández Galicia, ¿verdad? Que mis respetos como señor. Entonces fuimos con don Joaquín y lo visitamos, pero lo visitamos y lo defendimos. ¿En qué cárcel estaba la quina? En Santa Marta. Allá en México. ¿Quién? ¿En Santa Marta? En Santa Marta. ¿Lo tenían como todos los reos o con privilegios? No, estaba como todos los reos, pero le dieron un patiecito chiquito de 4x4 para que sembrara, porque le dieron esa facultad que él quería sembrar. Le dieron el gusto. El gusto de sembrar. Pero ¿sabes por qué lo defendimos? Okay. Porque era inocente. Dijeron que un agente del Ministerio Público, él lo había matado allí, y que las armas eran armas por matrícula del ejército, o sea, se las sembraron. No era responsable de esos delitos. Sí. Pero Carlos Salinas de Gortari, en venganza, porque la quina votó y dio órdenes de votar por Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. ¿Cuauhtémoc Cárdenas, como referencia, era sobrino o hijo de Lázaro Cárdenas? Hijo. Hijo. Cuauhtémoc. El que inició la explotación petrolera. Exactamente. Todo si hubiera ganado Cárdenas sería otra cosa. Pues era un partido, sinceramente, de puros partidos de izquierda. Era PRD. Ahí nació el PRD. Porque antes se llamaba, era una combinación de varios partidos de izquierda. Después ya nació el PRD. Cuauhtémoc Cárdenas tenía un hermano. Otro hermano, sí. Que anduvo él promoviendo también una candidatura para él, ¿no? Que era Cuauhtémoc y era otro. Nabor. Sí. No sé si se llama Nabor. Ese se parecía más a Lázaro Cárdenas. Sí, estaba igual, sí. Bueno, licenciado, ya para cerrar ahorita. No hemos llegado al punto. ¿Cuál? ¿Cómo se fundó el sindicato minero? Exacto. Bueno. Los sindicatos de acereros o mineros se dividió en varias secciones, ¿sí? A Fundidora le correspondió la sección 67, a Aceros Planos la sección 68. Fue una empresa le decían la mamá de todas las empresas. A Cervecería y a Fundidora, el top. Decían la mamá de todas las empresas de Monterrey, porque ocupabas el ferrocarril, ocupabas el acero, troqueles y esmaltes, ocupabas la lámina. Todos ocupaban. Vidriera Monterrey, Cervecería, ocupaba el envase y el cartón Titán. Fíjate cómo Cervecería crea una empresa que se llama Cartón Titán y otra empresa que se llama
Fábrica Monterrey, que son el aluminio, las fichas, esto, lo otro. Todo. Precisamente mi abuelo, Jesús Ángel Garza López, Sí. trabajó en Titán, incluso al lado de Don Eugenio. Sí, en la industria Titán, también en la cartonera. Cartón Titán. El cartón, por eso es un cartón. O sea, tú compras un cartón de cerveza, pues la botella es de Vidriera Monterrey. Sí. Tenían todo el La proceso ficha ya es de caminito. ese. Eran negocios redondos. Y el líquido, pues es para la raza. El líquido es para. Es el orgullo de Monterrey, la carta blanca, ¿ok? ¿Sí? Entonces, fue ¿cómo se dice cuando un dumping? Muchas empresas. Sí, era forma. ya una cadena que uno se abastecía de otro para llegar al producto final, una cadena. Sí. de O sea, valor. todos se cooperaban para Claro. pero esos buenos patrones hay que cuidar. Y los líderes sindicales ya los dije casi todos, ¿verdad? Sí. Oiga, licenciado, una duda. Se dice que cervecería es el motor del progreso y que la fundidora es pues, el símbolo del poder regiomontano. Pero si en este caso ponemos al sindicato como árbitro, ¿usted quién considera que se llevó el título o la copa de que defendió más los derechos humanos? Entre el fundidor y cervecería, ¿quién fue el que más aportó por ello? Sin duda que ambos en su tiempo y conforme a sus capacidades, pero también conforme al sindicato. Si el sindicato no empuja, el patrón pues no dice nada. Pues ese es el orgullo de los sindicatos autónomos, del cual mi padre es el fundador, que las prestaciones que sacó sí van conforme a la Constitución. El salario mínimo deberá ser suficiente para alimento, vestido, educación y habitación. Eso dice el 123 constitucional. ¿Verdad? Y el artículo noveno es el de la libre asociación. O sea, los sindicatos ya podían formarse. Don Porfirio nos quitó el derecho a formarnos. Madero, lo que saca aquí en Madero, entrando y entrando, creó en 1912 la Casa del Obrero Mundial y les dijo, organícense trabajadores, formen sus sindicatos. ¿Ah? Entonces, todo muy bien, ¿verdad? Pero no estaba en la Ley Federal del Trabajo. Venustiano Carranza, hay que reconocerlo que el varón de Cuatro Ciénegas pues fue el que, por conveniencia, por lo que sea, ya formó la Constitución. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno para los mineros. Fíjate lo que dice el artículo 27 constitucional, dice que es propiedad de la nación todo lo que se encuentra en el suelo, subsuelo y todo eso. O sea, el petróleo, las aguas, los ríos, los mares, todo es de la nación. Entonces, ahí está el problema. Si es de la nación, pues quítale Porfirio Díaz, quítale en ese entonces, quítale el petróleo a los gringos, nomás se los diste y les diste Como todo. dicen, en México es el cuerno de la abundancia, solo que nomás dejaron el cuerno. Pues sí. Y entonces, muy buena atinada el trabajo de los empresarios, como dices tú, que comprendieron las luchas obreras, no, pero cada lucha obrera son diferentes, los trabajadores impulsan. Por eso el orgullo de un servidor y de todos los trabajadores de Vidriera, Fama, Troqueles, es que las conquistas sindicales en cuanto a habitación nacieron en la colonia Vidriera, nacieron en la Buenos Aires, nacieron en la Zarco, nacieron en la Adolfo Prieto y nacieron en muchas empresas de las cuales a los empleados que ganaban muy buen dinero no les dieron casas ahí, se fueron prestados a country, vete para country, vete para otra parte, o sea. De hecho, precisamente a mi abuelo, que le digo que trabajó en cervecería, le dieron una casa en el fraccionamiento de Buenos Aires, donde ahí mi papá pues, vivió en sus años de infancia. Como usted decía, las prestaciones que había en aquel tiempo, al igual el ingeniero. En siderurgia, ¿no? Sí, no, Hornos Altos, la calle. Okay. Ándale, muy bien. En la calle Tamazuchale y en la colonia Paraíso. No, ahí en Buenos Aires también, mi respeto, ¿verdad? Hay casas hasta de 35 metros, ¿no? Sí. Donde vive Don Tino. Donde vive el ingeniero 35. Tino, que próximamente lo tendremos invitado. Son 14 metros de frente, ¿no? Allí esas casas.
Bueno, muchos se van de cuadra a cuadra, ¿verdad? Pero lo que pudieron. 14 por 35 de fondo para los ingenieros, ¿no? Esto y lo otro, ¿no? Pues qué bueno. Bueno, pues Bueno, me da gusto haber estado con ustedes, compartir un poquito, una décima de todo lo que sé. así es. Pero No, cuando quieran saber un poquito más de los No, presidentes, pues lo podemos invitar otra vez. sí, Claro que sí, nomás parte 2. voy a rematar. Primero fueron los generales hasta Manuel Ávila Camacho, luego los abogados hasta López Portillo, ¿ok? Y luego vienen los economistas. Los economistas son Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, ¿quién más? Peña Nieto. Colosio es economista, Colosio iba a ser presidente, ¿verdad? Economista del TEC, no lo dejaron, No lo dejaron. pero es economista. Sí. Y luego ya vienen los del PAN, ¿eh? Los del Partido Nacional, y luego vuelven los del PRI. Y luego vienen copetones. Peña Nieto, los borrachos. Los borrachos. ¿Quiénes son? Calderón, Ah. luego la darle ese bien pedo. Y dice, ¿dónde está? Allá hasta atrás. No, yo lo veo aquí. Dice, no, que está hasta atrás. No lo pueden ni mantener. Dicen, va. Dice por ahí. Zafo. Bueno, Pues, licenciado, muchísimas gracias por Oye. acompañarnos el día de hoy. Oye, Un mucho placer, gusto. un gustazo. ingeniero, Que nos instruye un poquito más de la cultura de Nuevo León. sí. Es muy importante. Yo creo que los que somos regiomontanos, Sí, hoy por hoy, en lo personal, hemos estado bien orgullosos de dónde venimos, del norte del país, que es Nuevo León. sí. Y sobre todo nosotros que en este podcast estamos difundiendo la minería, pues la gente tiene que saber de dónde empezamos, las raíces, que al fin del día, digan lo que digan, Nuevo León también es un estado minero, porque se inició con una industria muy importante a nivel Latinoamérica de la minería aquí en Nuevo León. Y yo creo que eso muchas generaciones ahorita a lo mejor no saben muy bien por qué existe fundidora, por qué es el parque fundidora, por qué hay minas en Nuevo León, de dónde venía el acero, o sea, muchas cosas que hay que difundir, porque ayer tuvimos al Pato Zambrano en el programa, en el podcast, Sí. y él decía algo muy cierto: levanten la mano y digan lo que ocupan, porque si callados, es como cuando, bueno, como hijo, pues yo a mi mamá y papá, oye, ocupo zapatos, El que no habla, Dios no lo oye. ocupo ropa, pues yo creo que igual aquí en el gremio, pues si vamos y pedimos apoyo, ayuda al gremio, por ejemplo, a las autoridades competentes, pues pueden hacernos caso y escucharnos, ¿verdad? La necesidad que tenemos como industria minera y como trabajadores, y apoyar mucho al concesionario y al empresario, Claro. que desarrolle bien su proyecto minero, y sobre todo, como dice el licenciado Macario, en orden, porque al fin del día el que trabaja es el trabajador, válgame la redundancia, en la mina, ¿va? Digo, y muchas veces descuidamos al trabajador. ¿Por qué? Porque nomás vemos, como dicen, el asador nomás para acá. Y nunca vemos por el patrimonio del trabajador, que es lo que nuestros líderes industriales a los inicios, como dice el licenciado Macario, veían por la gente. Oye, trabajadores, ya lo dijo, troqueles, vidrieras, cervecería, querían que estuvieran de lo mejor. Porque cuando el patrón se preocupa por su empleado, el empleado viene y trabaja con gusto. Ya lo ve como un activo fijo, ¿no? ¿Se puede decir? Sí, claro, sí. Entonces, es importante que difundamos en este podcast lo que nos dice el licenciado Macario como una referencia de dónde viene la minería en Nuevo León. Esperemos que nos acompañe otro episodio más, el episodio capítulo 2, 1 del 2. Muy bien. Sí, donde ya podamos, ahora sí, meternos un poquito más al tema minería. Sí. Este solamente es te puedo decir, una entrada de que vayan conociendo la referencia. Y pues nos dio mucho gusto tenerlo aquí hoy, licenciado. Sí, esperamos que no sea la última ni la primera vez que nos visite. Bueno, antes de despedirme, sí quiero manifestar eso, que Adelante. hay que impulsar la industria metalúrgica, la minería en México. Las autoridades federales principalmente, que es competencia de ellos, las estatales apoyando a las federales, que es la palabra, que aprovechen o que exploten o como tú quieras todo lo que sea mineral aquí en Nuevo León, ¿verdad? Para que den trabajo a los trabajadores de aquí, ¿verdad? Se derramen oportunidades laborales. Y que se explote, por ejemplo, el ingeniero tiene muchas facultades, conoce mucho, pero le falta apoyo de arriba y del gobierno
para poder expandir su empresa. Precisamente por ello es el principal objetivo de este podcast, poder difundir todo esto, volver a tener no solo el legado que había antes, sino mejorarlo, como previamente lo mencionaban, impulsar, porque México, y como tanto Nuevo León como México, tenemos mucho que dar, solo que estamos limitados por falta de apoyo. No, y yo recalcar, no es apoyo muchas veces económico, no, todo, no. Al fin del día no ocupamos dinero, lo que ocupamos es que nos digan, oye, yo te apoyo con esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el dar dinero, a veces no sabemos ni qué hacer con los proyectos, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros como federación estamos trabajando en que esos proyectos se hagan tangibles, pero en orden. O sea, no podemos recibir un apoyo y andar como gallinas, ¿te acuerdas? Oye, pues, ¿cómo le hago? Exacto, sí, cierto. Muchas veces caemos en eso, que te dan el apoyo, pero luego vas y te lo gastan. Lo primero que te ocurre. No. Una camioneta del año. No. Un ranchito. O sea, muchas cosas que al fin del día la mina queda igual. Queda apoyo porque que te facilidades para el desarrollo de la empresa, ¿verdad? En todas sus capacidades, ¿verdad? No, estamos contigo y te felicito. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos el día de hoy. Un honor haber estado aquí con usted y admirable el gran don nato que tiene como historiador, además de su gran trayectoria política. Ya tengo un buen tiempo de conocerlo. Sí. Lo admiro, además de por la trayectoria que tiene, por cómo es, después de toda esa trayectoria, la humildad que lo representa. Y mis respetos, ingeniero, un gustazo haber estado aquí conduciendo con usted, presidente de la Federación de Mineros de Nuevo León. Yo soy Jesús Ángel Garza Hernández, ingeniero mecánico, me presento, productor de aquí del podcast. Y pues bueno, gracias por estar en esta sección que se llaman Lo que cuentan las historias, que es parte del podcast Lo que cuentan los mineros, del canal Minas y Mineros. Suscríbanse, denle like a la campanita, difúndanlo. Nuestro principal objetivo es poder volver a llegar y mejorar el legado para los trabajadores de AMES. En cualquier contexto, esta sección es precisamente hablar un poco de todo lo relacionado a la minería, a los valores, a los derechos, al impulso de México, que hay que ser orgullosos como mexicanos y neoloneses. Muchísimas gracias y nos vemos en la parte 2. Muchas gracias, saludos. Gracias. Compañeros mineros.